Amados hermanos, empecemos hoy la charla que vamos a tener hablando de la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. La primera pregunta que tengo es, ¿qué es autoridad? ¿O qué imágenes evocan ustedes o vienen a ustedes cuando piensan en la autoridad? ¿Son imágenes positivas o imágenes negativas? ¿Son imágenes de rebelión o son imágenes de sumisión? Cuando tú dices autoridad, ¿qué piensas? ¿De pronto te imaginas un policía? ¿O te imaginas un jefe? ¿O te imaginas alguien dictando o haciendo cosas que tú no deseas hacer? Cuando piensas en autoridad, ¿en qué despierta en tu corazón? ¿Despierta a una actitud positiva? Como que, uy, sí, qué bueno, gracias a Dios por las autoridades en mi vida. ¿O dices, uy, autoridad, como que se te paran los pelos de la nuca y dices como que, uy, no gracias, no me gustan las autoridades, no confío en las autoridades, o no me gusta que la gente sea autoridad sobre mi vida, no me siento bien cuando eso pasa? Autoridad, ¿te cuesta someterte a las autoridades alrededor tuyo o de pronto no tanto? ¿Entiendes a Dios como tu autoridad o ves las personas que Dios ha puesto como autoridad en tu vida? Ese es el tema del cual vamos a estar hablando en los siguientes 2 domingos. Tanto yo como Charlie y Ferney nos habló un poco acerca de la rebeldía un tiempo atrás. Vale la pena que revisen ese mensaje para que vean la serie completa. Pero antes de pasar a hablar de ese tema, yo quiero decir que uno puede pensar, pero ese tema es como un poco aburrido, ¿no, Chris? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿O en qué me va a ayudar? ¿O cómo me va a afectar? Y no suena como de mucho ánimo. Como que, ay, no, van a hablar de eso, qué pereza. Pero déjame decirte algo. Este tema es supremamente importante. Y en oración, Carlitos y Ferney y yo estuvimos orando por un tema para la congregación y Dios nos mostró que esto es algo que debemos entender. Lo es por la siguiente razón. Romanos 12:1 dice que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Sobre todo en las últimas décadas, desde los años 70, la autoridad ha sido, como en todo en esta vida, deformada y el concepto de la autoridad de Dios ha sido dañado. Y nosotros hemos sido afectados grandemente por eso. Tu relación o tu vida como padre de familia, como jefe, como empleado, como un hijo de Dios, como siervo de Dios, como líder, tu relación como hijo delante de Dios, todo se ve afectado por tu concepto de la autoridad. Nuestra relación como ciudadanos, nuestra relación como personas que viven en este mundo, se ve afectado por cómo entendemos a Dios como autoridad y cómo entendemos la definición bíblica de lo que es autoridad. Así que este tema es muy relevante, es muy importante. ¿Tú quieres ser un mejor líder? ¿Deseas ser una mejor madre? ¿Deseas ser un mejor papá? ¿Deseas ser un mejor anciano, pastor o líder espiritual? Incluso un mejor empleado. Sencillamente, ¿queremos agradar a Dios? ¿Queremos ser mejores hijos de Dios? Entonces, entender este tema a la luz de las Escrituras es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Así que, más que una prédica, quiero enseñarles algo hoy. Quiero enseñarles un concepto. Quiero que lo entendamos y que lo traigamos a nuestro corazón para que cambie nuestras vidas. Así que si tiene su libreta de apuntes, tome nota de los versículos que vamos a estar hablando hoy para que los medite y los piense más adelante. Si tiene su celular, puede tomar nota ahí, pero quiero retarlo a que este no sea un tema que usted lo piense hoy y se lo olvide mañana, sino que de pronto se dé las siguientes 2 semanas para realmente confrontar su vida en cuanto a la autoridad y que de esa manera pueda crecer en un área que es muy necesaria. Bueno, comencemos. ¿Qué es la autoridad? De una manera básica, podemos definir la autoridad de esta manera. La autoridad es el poder o la facultad de mandar, de ser obedecido por otros. Permítame leerlo nuevamente. La autoridad es el poder o la facultad
demandar de ser obedecido por otros. En otras palabras, una persona tiene autoridad sobre mi vida cuando yo debo hacer lo que me dice. ¿Quién es autoridad sobre mi vida? Aquella persona que me dice, haz esto y yo debo hacerlo. ¿Por qué debo hacerlo? Porque esa persona tiene poder sobre mi vida. Poder para castigarme o poder para bendecirme o simplemente el poder de que reconozco que lo que me dice es bueno y entonces tiene el poder para bendecirme cuando le obedezco. Pero esa es la definición básica de una autoridad. Y eso es fácil de entender, ¿cierto? Es lo que la autoridad en general significa. Si alguien es autoridad, se le hace caso. Ahora, aterricémonos a la palabra de Dios y preguntémonos, ¿qué quiere decir entonces la autoridad de Dios? Que lo que Dios dice se debe hacer. Que aquellas cosas sobre las cuales Dios es autoridad le obedecen o se someten a Él. Y Dios, de una manera impresionante, es autoridad sobre muchas cosas. La primera que observamos es que Dios es autoridad sobre la creación. Dios es autoridad sobre la creación. Vamos a ver algunos pasajes con respecto a eso. Vayan al libro de Génesis conmigo. Génesis capítulo 1. Génesis 1, versículo 3 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dijo Dios y hubo luz. Mira el versículo 6. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 7. Y Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Versículo 9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Y uno más, versículo 11. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Dios dice y se hace. Dios dijo una palabra, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo una palabra, créase, que se cree la tierra seca, y la tierra seca surgió. Dios dijo que se creen los animales y los animales se hicieron. La autoridad de Dios sobre la creación, sobre el mundo es absoluta, es completa. No hay nada que Dios diga y no se haga sobre lo creado, porque todo lo creado fue hecho por su poder y su autoridad. Me encanta cómo Moisés desde el principio, al hablarnos en Génesis, nos está resaltando, nos está impactando con esa frase, con esa palabra. Dios dijo y se hizo. Dios dijo y se hizo. Dios dijo y se hizo. Y nos demuestra que lo único que Dios necesita hacer para que el mundo creado le obedezca es hablar. Eso es autoridad. El ser humano no tiene esa autoridad sobre la naturaleza. Tratamos de dominarla, tratamos de conquistarla y algunas veces de controlarla. Pero ninguno de nosotros tiene la habilidad de poder decir y que algo surja espontáneamente. Ese poder creador le pertenece única y exclusivamente a nuestro Dios. Dios sobre todas las cosas. Ahora, fíjense en algo muy bonito, y esto es algo muy importante para nosotros de entender. En Génesis 1, y no lo voy a leer porque no tenemos el tiempo, pero usted, si ha leído Génesis, se va a dar cuenta que hay otra palabra que Dios repite constantemente, y es, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios ordena, se hace. Y el resultado de la sumisión, el resultado de la obediencia de la creación a Dios es que todo fue bueno. De hecho, Génesis 1 a Génesis 2, observamos que en todo momento en que la creación y el ser humano se someten bajo la autoridad de Dios, el resultado es ¿cuál? Bendición. Cosas buenas suceden, todo funciona en el orden correcto y la tierra, la creación del ser humano reciben lo bueno de parte de Dios. Pero,
¿Qué sucede en el momento en el que una persona se revela ante la autoridad de Dios? ¿Qué es rebelarse ante la autoridad de Dios? La rebelión es decir, no voy a hacer lo que tú me pides. Dios como autoridad le dice al ser humano, no comas de este árbol en particular, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hace el hombre? Se rebela en contra de esa autoridad y toma el fruto, ¿cierto? Adán y Eva toman de ese fruto, dicen, nosotros queremos definir el bien y el mal, nosotros queremos ser como Dios y no vamos a hacerle caso a Dios. La serpiente daña la autoridad de Dios y dice, no, Dios es mentiroso, Dios es egoísta, Dios tiene razones incorrectas para mandarte, por lo tanto no deberías obedecerle. ¿Y qué hace el ser humano? Come. ¿Y cuál es la consecuencia de no estar bajo la autoridad de Dios? Maldad. Y cosas malas ocurren cuando nos salimos de la autoridad de Dios sobre toda la creación. Ya voy a hablar un poco más acerca de eso, pero quisiera que siguiéramos mirando algunos pasajes más de la autoridad de nuestro Dios, porque es impresionante la autoridad que Él tiene sobre nosotros. No solamente Dios es autoridad sobre la naturaleza, Dios es autoridad sobre los gobiernos del mundo alrededor nuestro. Mire conmigo Isaías 20, versículos 22 al 23. Isaías capítulo 20, versículos 22 al 23. Dice esto: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce de la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. A veces pensamos que los gobiernos están por encima de Dios, que a veces un gobernante o los gobiernos hacen cosas y que Dios o no se da cuenta o no tiene el control o de pronto toman decisiones por encima suyo. Pero todos están bajo la autoridad de Dios. Este pasaje habla de la grandeza de nuestro Dios y de cómo Él es más grande que ellos. Pero fíjese que hay otro pasaje que nos habla no solamente de que Dios es más grande que los gobiernos y que las autoridades de este mundo, sino también de que esas autoridades le obedecen y se someten a Él. En Proverbios capítulo 21, versículo 1, Proverbios 21, 1 dice lo siguiente: como canales de agua es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige donde le place. Me encanta esa imagen. ¿Alguna vez han jugado cuando eran niños, aunque yo todavía lo hago, con una manguera? La manguera que tiene el chorrito saliendo. Uno, ese chorrito, si coloca su dedo sobre el hueco, lo hace más potente. Y dependiendo de cómo muevas el dedo, el agua sale para un lado o para el otro. O de pronto, en una piscina, cuando hay ese chorrito que sale de agua, el agua sale como un chorro, y si uno coloca la mano sobre ese chorro, puede dirigir la dirección en la cual el chorro va a salir. Y Dios está diciendo, todos los gobiernos de este mundo, hasta el hombre más poderoso de esta tierra, hasta el presidente de los Estados Unidos, o el hombre que sea ahorita, que de pronto ni conozcamos, el que mande sobre el mundo entero, su corazón es como un río de agua, un canal de agua. El Señor lo dirige hacia donde Él desee. Las autoridades de este mundo se encuentran bajo la autoridad de nuestro Dios. No pare ahí. Aparte de la autoridad sobre el gobierno de este mundo, nuestro Dios también tiene autoridad sobre más cosas. Fíjese conmigo que tiene autoridad sobre la enfermedad. En Mateo 8, versículos 5 al 10, hay un pasaje increíble que demuestra de verdad la fe de una persona en la autoridad de Dios. Mateo 8, 5 al 10 dice lo siguiente: al entrar a Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano.
porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, ve, tu criado ha sido sano. ¿Y qué pasó? Fue sano. Vamos a hablar de ese pasaje un poquito más adelante, pero quiero que te fijes en cada uno de los encuentros que Jesús tiene con una persona que sufre de enfermedad. La mujer que visitó muchos médicos y que ninguno pudo sanarla y gastó mucho dinero en cada uno de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Son solamente un toque suyo, la sanó. El hombre que era ciego le dijo, ve y lávate. El hombre se sometió, obedeció y el resultado fue, pudo ver. Jesús decía que esto suceda y era obedecido. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre los demonios. Jesús decía a los demonios, sal, y tenían que salir. Se someten bajo ellos. Nuestro Dios tiene sumisión sobre todas, tiene autoridad sobre todas las cosas en este mundo. Y la enfermedad es una de ellas. Nuestro Dios tiene autoridad sobre la naturaleza y cómo funciona la naturaleza. Me encanta ese pasaje en Marcos capítulo 8. Marcos 8, versículos 23 al 27. Marcos 8, 23 al 27 dicen, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó, ¿y por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Los vientos y el mar le obedecen. La enfermedad le obedece. Los reyes obedecen a nuestro Dios. La creación obedece a nuestro Dios. Jesús tiene autoridad en su enseñanza, en sus palabras, porque habla como aquel que se ha sometido bajo Dios y habla como aquel que uno desea someterse y obedecerle. Por eso es que en Mateo 7, 28 y 29 nos dice que él tenía autoridad en su enseñanza. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Cada uno de estos pasajes nos enseña un poco más acerca de la autoridad de nuestro Dios. Qué increíble es, ¿no? Qué grande es la autoridad de Dios. ¿Alguna vez has adorado a Dios y lo has alabado por su autoridad? ¿Sabes que yo nunca he cantado tampoco una canción que hable de la autoridad de Dios? A veces sí, de pronto, creo que hay una que dice que los mares y los vientos le obedecen. Pero me ha parecido fascinante pensar en eso. Tengo un Dios que es mi Padre, que es mi Señor, que me cuida. Tengo un Dios que gobierna sobre esta creación, cuya autoridad es absoluta. Mi Dios manda sobre todas las cosas en este mundo. Mi Dios manda sobre toda circunstancia. A mi Dios se deben someter todas las personas. De hecho, en el futuro, dice Pablo en la carta de los Filipenses, que en el futuro toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él tiene autoridad absoluta. Y bueno, queda una gran pregunta por resolver. ¿Y qué? Cris, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver ese Dios de autoridad grande y allá lejano sobre mi vida? Sobre quién soy yo como esposo, esposa, padre, madre, trabajador o empleador. Sobre cómo soy yo como hijo, como ciudadano. ¿Qué tiene que ver la autoridad de Dios sobre mi vida? Bueno, hay tres cosas, hay muchas, pero yo quiero compartir tres cosas contigo que la autoridad de Dios debe producir en nosotros. Debe producirla en nosotros. Si no produce esto en nuestras vidas, no hemos entendido la autoridad de Dios y no creemos verdaderamente su autoridad y la estamos rechazando
por completo. Lo primero que debe suceder en nuestras vidas es que debemos creer en la autoridad de Dios, confiar en la autoridad de Dios, depositar nuestra confianza y nuestra seguridad en que Dios tiene autoridad. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, volvamos al pasaje del centurión. Si recuerdan cuando estuvimos leyendo acerca de la autoridad, hablábamos en Mateo capítulo 8 de un centurión que dijo lo siguiente: mi criado está postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Mateo 8:6. Y Jesús le dijo: listo, yo iré y lo sanaré. Pero mira cómo creía este centurión en la autoridad de Jesús. El centurión respondió: no soy digno, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Eso es fe. Jesús se maravilló de la fe que tenía este centurión. ¿Y en qué tenía fe? ¿En qué era lo que estaba creyendo el centurión? Estaba creyendo en que Jesús tenía autoridad sobre esa enfermedad. Y que si él era el Hijo de Dios, si en verdad era el Hijo de Dios, lo único que bastaba era que él lo quisiera, lo dijera. Y como un soldado que entiende la autoridad y se somete a ella, obedece a su centurión cuando le dice: ve, haz esto, haz aquello. El soldado no pregunta, el soldado no dice: pero ¿por qué? El soldado no dice: pero ¿cuál es el plan? No, el soldado obedece. El centurión dijo: la enfermedad hace lo mismo. Tú dices, y si tú tienes autoridad, Jesús, se va por completo y absolutamente. Y creo que tú puedes hacerlo. Vengo a pedirte que lo hagas. Y Jesús dice: nunca he conocido a un hombre en todo Israel con una fe como esta. Impresionante. Impresionante que Jesús dijera eso de ese hombre. Tengo una pregunta para ti. ¿Crees en la autoridad de Dios? ¿Crees en su autoridad? ¿Te sometes a ella? ¿La entiendes? ¿La comprendes? La autoridad de Dios es absoluta sobre todas las cosas. ¿Qué pasa en tu vida cuando hay una situación que tú no puedes controlar? Porque uno puede pensar y someterse a la autoridad de Dios y decir: no, Dios, creo que Dios es autoridad. Pero ¿qué pasa cuando hay algo en tu vida que tú no controlas? Es fácil decir que Dios es autoridad cuando yo estoy controlando las cosas o tengo la ilusión de que controlo las cosas en mi vida. Mi vida, mi dinero, mis finanzas, mis enfermedades, mi salud. Cuando yo tengo autoridad sobre eso, no sentimos que Dios sea autoridad sobre nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando se sale del control? ¿Qué pasa cuando llega algo que no te obedece a ti? Que tú dices: produce y no produce, o quiero ser sano pero no lo soy, me estoy cuidando, me estoy tomando los remedios pero no tengo salud. Ahí es donde comprobamos si creemos en la autoridad de Dios real sobre nuestras vidas. ¿Crees en esa autoridad? Yo te invito esta mañana a que tú creas en la autoridad de Dios y tengas la confianza de que en cualquier situación de tu vida Dios tiene la autoridad para hacer lo que mejor debe suceder en ese momento. No lo que más te conviene, no lo que tú desees, no lo que tú estés pidiendo, sino simplemente lo que Dios sabe en su infinita sabiduría de amor que es lo mejor para tu vida en ese momento. Y como hijos podemos orar como ese centurión y decir: Señor, aquí está mi necesidad, solo dilo, Señor, solamente ordénalo y yo creo en mi corazón que será así. En el centurión no había duda alguna de que Dios pudiera resolver la situación. Y a veces nosotros vivimos por esta vida sin esa clase de fe en quién es nuestro Dios. No solamente eso. Les dije que habían 3 cosas que podemos responder. La primera es esa: créele a la autoridad de Dios. La segunda es también muy importante: sometámonos a la autoridad de Dios. Sométete a la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Jesús da una parábola bien interesante cuando los fariseos le cuestionaron de su autoridad. En una ocasión, los fariseos querían acorralar a Jesús y le dijeron: bueno, ¿y con qué autoridad haces todas estas cosas? O sea,
¿Quién es el que te ordenó a ti que destruyeras el templo, que enseñaras estas cosas, que sanaras en el día del reposo? ¿Qué autoridad tienes tú para hacer esto? Y en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31 dice: ¿pero qué les parece? Jesús les cuenta esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose a otro le dijo lo mismo y respondió: sí, Señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Y Jesús dijo: en verdad les digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Este pasaje es muy interesante, porque es un pasaje en el cual se está cuestionando la autoridad de Jesús, y Jesús se vuelve a los fariseos y les dice: ¿quién realmente está sometido bajo la autoridad de Dios? Aquellos que tienen la apariencia de piedad dicen: sí, Dios, tú eres bueno, alzan sus manos, levantan, oran y dicen, pero luego en sus vidas no hay nada de obediencia a Dios, no hay arrepentimiento, y viven sus vidas conforme a sus deseos y no conforme a lo que Dios tiene para ellos. O aquellos que parecen ser rebeldes y dicen: no, no quiero, ay, no, me da pereza, no, ese va a ser, pero se someten bajo la autoridad de Dios y finalmente dicen: ok, Dios, voy a hacerlo. No basta solo creer en la autoridad de Dios para decir: uy, sí, Dios puede sanar, Dios puede bendecir, Dios puede dar, Dios me puede prosperar. Esa es la parte bonita, la parte que nos gusta escuchar. Pero la autoridad tiene otra moneda, la autoridad tiene otra cara, es otra cara que tiene esa moneda. La autoridad también significa que nosotros estamos bajo la autoridad de Dios y que debemos someternos a esa autoridad. Y la sumisión significa obediencia a autoridad. Eso es sumisión. Sumisión es reconocer que Dios está por encima mío, que Él tiene poder, conocimiento, sabiduría, que sabe que es lo mejor para mí, y decido obedecer completamente lo que Dios ha dicho y recibir la bendición de parte de Dios. ¿Te sometes a Dios? Cuando Dios te dice y te enseña a través de su palabra o a través de las autoridades que Dios ha delegado en esta vida, como tus padres, tus pastores, tus líderes espirituales, ¿te sometes? Dices: sí, lo voy a hacer. Está bien, lo voy a hacer como tú me lo dices, lo voy a hacer como me lo están diciendo. O en ti hay rebeldía, de lo que habló Ferney, diciendo: no me parece, no, así no es. Bueno, pues sí, pero yo lo voy a hacer mejor. No, pero después, ahorita no, Dios, más adelante. Hermanos, eso no es reconocer la autoridad de Dios. Eso no es someternos a la autoridad de Dios. Recuerden cuando en Génesis la creación se sometió a Dios y el resultado fue que Dios vio que todo era bueno. Hermanos, Dios es un Dios de bendición y de bondad, y sus pensamientos para nosotros son de bondad y de amor. Sometámonos a Dios no porque Él sea un Dios dictador o un Dios déspota que quiere que todo el mundo le obedezca y que se satisface en que estas pequeñas criaturas hacen lo que yo les digo para adorarme y traer bendición para mi vida o beneficio para mí. Dios no es así. Dios está buscando es beneficiar a la humanidad, beneficiar tu vida. Él está buscando que tú recibas lo mejor porque es tu Padre, y le interesa que tengas lo mejor en tu vida. Así que cuando Dios te pide algo, cuando Dios trae convicción a tu vida en algo, no dudes en hacerlo. Va a ser difícil, claro que sí, someterse es difícil. Va a requerir obediencia, va a requerir tomar decisiones duras, lo va a requerir, pero hazlo, no tardes en hacerlo, porque el resultado de hacerlo será cumplir la voluntad de Dios sobre tu vida. Y recuerda que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿No te parece eso sorprendente? Si fuera que la voluntad de Dios fuera necia, o que Dios, cuando yo lo obedezco, trae calamidades a mi vida, pues uno dudaría en someterse bajo esa autoridad.
Pero si lo piensas lógicamente, y Dios en su voluntad es bueno, agradable y perfecto, quiere decir que cada vez que yo hago la voluntad de Dios, las cosas que suceden son buenas, agradables y perfectas. Así que, número uno, creámosle a la autoridad de Dios para vivir con valentía en este mundo y para orar de una manera más segura, certera y absoluta en nuestras vidas. Número dos, sometámonos a la autoridad de Dios en obediencia completa, inmediata, absoluta, para poder recibir su voluntad y tener sobre nuestras vidas aquello que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Y por último, además de someternos a la autoridad de Dios, imitemos la autoridad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Hay un pasaje muy interesante en Romanos 13, versículo 1, y seguramente Charlie va a hablar un poco más acerca de esto. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Interesante, ¿no? Sométase toda persona a la autoridad de Dios, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Cualquier autoridad que hay en este mundo es una autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. Si yo soy autoridad, tengo autoridad porque Dios me ha dado esa autoridad. Y a veces lo que pasa es que el ser humano abusa de la autoridad. El ser humano usa la autoridad para su beneficio. Le decimos a nuestros hijos cosas como, haz esto, tráeme el control o haz tal cosa, pero no porque estemos pensando en su beneficio, sino porque queremos simplemente que nos sirvan. El jefe dice, trabaje hasta las 9 o haga tal cosa o entrégueme esto ya, sin pensar en su trabajador, sino solamente en el beneficio que tiene en su trabajo. Pero Dios delega la autoridad para que nosotros tengamos esa misma autoridad que Dios da. Pablo entendía esto muy bien. Permítame darle un ejemplo. 2 Corintios 18. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio, ojo, para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré. El pasaje, el contexto tiene más cosas, pero esa frase en la cual Pablo dice que el Señor me dio autoridad para edificación y no para la destrucción de ustedes, es supremamente importante. Nadie en esta vida tiene autoridad sin que Dios se la haya dado. ¿Qué quiere decir eso? Número uno, que nosotros debemos tener la autoridad de Dios buscando el beneficio de las personas y no la comodidad nuestra. Entonces, si Dios te ha hecho autoridad, si Dios te ha hecho un jefe, si Dios te ha hecho un padre, si Dios te ha hecho un líder espiritual o un líder de ministerio, si Dios te ha hecho un líder en la congregación, si Dios te ha hecho un líder político, tu meta no debe ser tu beneficio propio, ni debe ser tu comodidad. Tu meta debe ser el servicio y la bendición de las demás personas. Y debes ejercer tu autoridad, porque tienes autoridad. Quiere decir que puedes mandar. Quiere decir que tú dices algo para que los demás obedezcan. Y debes hacerlo pensando en los demás. Hermanos, si nosotros estamos bajo autoridad, sometámonos. No porque nos sometemos a la persona, sino porque nos sometemos a Dios que puso esa autoridad en nuestras vidas. Nos sometemos a nuestros padres, no porque sean perfectos, sino porque Dios los hizo nuestros padres. Nos sometemos a nuestros ancianos, a nuestros líderes, no porque seamos perfectos, sino porque Dios nos ha dado la responsabilidad de guiar y dirigir. Así que nos sometemos. Nos sometemos a los líderes políticos porque Dios los puso ahí. Entonces, la autoridad trae esa bendición de nosotros someternos, pero también de imitar cómo es esa autoridad. Bueno, me pasé del tiempo, pero quiero darle las gracias por su atención y de verdad le pido al Señor que Él permita que ustedes puedan hoy entender esa preciosa autoridad de Dios sobre sus vidas, para que tengan fe, para que puedan confiar en este mundo a través de lo que surgimos y vivimos, para que puedan someterse a las autoridades a su alrededor y sobre todo a Dios, y para que sean autoridad buena sobre la vida de otros. Dios los bendiga.